Una cocina.
Bien. Buenas tardes, chicos. Bien. Bueno, entonces, está un poquito saturada la memoria de mi computadora. Entonces, para ustedes les va a llegar la señal, pero el problema es que yo a veces se me congela y no sé si les sigue llegando. ¿Ya? Así que si se congela y no les llega nada, me escriben. ¿Ya? Bueno, entonces, lo primero, antes de empezar la clase, ya como han visto, estos días ya están empezando a hacer ajustes para lo que es la parte de educación, ya, y ya están saliendo las normas, todo de cómo se va a trabajar, ya. Entonces he estado saturado en eso y por eso no he podido revisar algunos de los trabajos todavía, ya, por si acaso los que me han estado preguntando por ahí. El sistema está, todavía ahorita las notas están recogiéndolas directamente al sistema, ya, y a partir del lunes ya van a estar disponibles por sistema, ya, que en realidad lo que ustedes pueden hacer es pedir todas sus notas directo al registro con un número que ya les voy a publicar. Y para el lunes van a ver, ya va a estar todo más estructuradito para que les sea más fácil a ustedes obtener todas sus documentaciones y todo lo que puedan necesitar. Ya se está trabajando en eso. Este fin de semana van a trabajar todavía, por eso tampoco ahorita les he dado disponibilidad de acceso a notas, ¿ya? Porque están trabajando en este aspecto, ¿ya? Bien. El otro detallito es los horarios. Ya estábamos pasando a las 5:10, ¿ya? Entonces, por motivos de que tengo que estar en movimientos todavía, lo voy a mover 20 minutos hacia arriba. Ya vamos a ir pasando el mismo tiempo, pero en vez de empezar a las 5:10, vamos a empezar a las 5:30. ¿Ya? Va a estar terminando a las 7 menos 10. ¿Ya? Y ese tiempito por si hay alguna contingencia, ¿no? Bien, eso entonces. Entonces, a partir de lunes, vamos a pasar en línea a partir de las 5:30. ¿Ya? Los enlaces son los mismos, no cambian, solamente que es para que no, el lunes a eso, pues por ahí se entran por costumbre a las 10 y se topan con que no hay nada, ¿no? Es decir, a las 5:30, ¿ya? Eso es temporal, conforme vamos ajustando y vamos viendo también cómo va a ser la parte semipresencial y todo lo que está votando el ministerio. Ya ver, vamos a ver qué nos permite hacer, ¿no? ¿Ya? Porque está limitando por zonas. Ya veremos qué dice para Santa Cruz. Bueno, entonces eso algo quería informarles. De todas maneras, los que ya de repente han salido o los que están trabajando, ya han a ver que en las calles prácticamente es todo casi normal, ¿no? Todos los negocios están abiertos, todos están trabajando. Y hay lugares como La Pampa, donde parece como si estuviese todo normal, ¿no? Ya debe ver, la gente está caminando como sea, sin protección. A ver, veremos qué pasa, porque como la gente empezó a salir así, probablemente en unos 15 días venga de nuevo una nueva ola, ¿no? Eso, a ver, vamos a ver cómo resulta. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta antes de comenzar?
Doctor, entonces la nota de bioseguridad, ya no la va a pasar aquí en Classroom. Es la anterior materia, ¿no? Sí, la que pasamos la anterior semana. Sí, ya directamente al registro. ¿Ya? El registro está organizando para que ustedes por WhatsApp le puedan preguntar y les va a mandar todo en uno, más organizado. ¿Ya? Sí, pero yo estaba mirando ahora una nota, dice que ya están atendiendo allá. Claro, En también las oficinas. desde el lunes, sí. Pero la idea no es que todos se amontonen, ¿no? O sea, Claro. los que pueden ver por vía virtual los pagos y todo eso sigue. O sea, la cosa es para los que están teniendo problemas, porque hay algunos que no tienen acceso a banco o no tienen cuentas, cosas así, ¿no? Entonces, para ese tipo de personas. Sí. Está Yo creo funcionando ya que, desde el por martes. ejemplo, yo todos los meses desde que empezamos a trabajar, o sea, desde mayo, estaba haciendo, o sea, de mi teléfono el traspaso. Yo creo que ya después nomás puedo reclamar mis boletas, ¿no ve? Sí, sí, claro. Si tú quieres, vos sabes que como la gente de repente de esta semana que viene, todo el mundo va a querer. Entonces, pero unas 2 semanitas cuando ya baje, ¿no? Ya vas a pedirlo, ¿no? Porque ya se puede pedir, ¿ya? Si tú quieres, Ya, no hay ningún problema. gracias. ¿Listo? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces continuemos donde habíamos quedado. Estábamos hablando de carbohidratos y habíamos hablado de los almidones, ¿no? Se había dicho que era la molécula que más carga calórica nos proporciona, o sea, la que más glucosa nos mete en la dieta. Y es importante que sea así, porque es la que nos mantiene viva en realidad, ya que los otros alimentos, los otros carbohidratos, perdón, que hemos visto estos días, proporcionan muy poca cantidad de glucosa. ¿Ya? Entonces, esta es la principal fuente de glucosa. Bien, vamos a otra molécula entonces. El glucógeno es una molécula parecida al almidón, solamente que de origen animal. El almidón, están viendo, es de origen vegetal, ¿no? Las plantas hacen eso para guardar su glucosa. Los animales, y eso incluye el ser humano, ya la glucosa la guardan en forma de glucógeno. ¿Ya? Es otra molécula ya que está formada, como ven, por más de 100.000 moléculas de glucosa. Es una molécula, por tanto, más pequeña que el almidón, pero igual tiene gran cantidad de glucosa. En nuestro cuerpo y en los animales también es lo mismo. Esta molécula se forma en las células del hígado y del músculo. ¿Ya? En el caso del hígado, esta molécula es la que nos mantiene los niveles de glucosa estables por varias horas sin comer. Lo que ya les había comentado con la lactosa anteriormente, cuando una persona come, la glucosa se empieza a subir en la sangre, ¿ya? Y sucede que esa glucosa alcanza un pico más o menos a la segunda hora y de ahí empieza a bajar de nuevo hasta la tercera hora. En teoría debería llegar a cero, ¿no? Y nos moriríamos, en otras palabras. Significa que tendríamos que ir comiendo cada 2 o 3 horas, ¿ya? Entonces, lo que hace el cuerpo es que cuando esta glucosa está bajando, el hígado empieza a botar glucosas de a poquito a la sangre para mantener nuestro nivel de glucosa estable por muchas horas sin comer. ¿Ya? Y esa capacidad del hígado es gracias a esta molécula, al glucógeno. Entonces el hígado, cuando ustedes comen, en esa primera, segunda hora, ya va a capturar toda la glucosa que puede y la va a convertir en glucógeno. Ya cuando la glucosa está bajando, el hígado va botando de a poco de nuevo esas glucosas en la sangre para mantener el valor estable. Ya, en teoría, porque es variable, dependiendo de nuestra talla, peso, edad y otros factores, el glucógeno en el hígado nos debería mantener nuestra glucosa estable por 3 días sin comer. ¿Ya? Sin comer, nada. 3 días, nuestra glucosa dependerá del glucógeno del hígado. ¿Ya?
Bien, a partir de ahí, el cuerpo va a empezar a usar otros mecanismos para sobrevivir, como consumir las grasas, las proteínas, etcétera, que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Bien, también el músculo usa esta molécula para almacenar glucosa. ¿Ya? El caso del músculo sí no lo comparte. ¿Ya? El músculo, podemos decir que ese glucógeno lo usa solamente para él. No es como el del hígado que va botando la sangre. Y en el caso del músculo también es importante porque sucede que el músculo, la célula muscular, puede usar la glucosa como energía, pero también puede usar directamente esta molécula, el glucógeno, sin necesidad de estar separándolo en glucosas como hacen las otras células. Entonces, de golpe puede agarrar una molécula de glucógeno y usarlo como fuente de energía. ¿Ya? Las células musculares, cuando necesitamos velocidad, va a usar a la glucosa. Si necesitamos fuerza, usa glucógeno. Y si necesitamos resistencia, usa a la grasa, a los lípidos. ¿Ya? Entonces, las células musculares, por lo tanto, usan estas tres moléculas dependiendo del tipo de trabajo. Y por eso no lo comparte, es solamente para él. ¿Ya? Bien, entonces, esa sería su función en nuestro cuerpo. ¿Ya? Ahora, de aquí está el detalle. Yo aquí le he puesto músculo, pero no se olviden que el músculo es la carne de la vaca, del pollo, del pescado. Entonces, cuando nosotros comemos carne, también nos estamos metiendo por la carne glucosa. ¿Ya? Y aquí va el detalle, para los diabéticos más que todo. ¿Ya? Ya sabemos que el diabético tiene que reducir. Ya se ha dicho que no se le prohíbe, ya porque les hace daño. Lo que él tiene que hacer es reducir su consumo. ¿Ya? Y las carnes contienen también glucosa. No tanto como los almidones, como vimos ayer, pero sí contienen glucosa. Por lo tanto, un diabético debe también controlar el consumo de carne. Pues sí, también debe controlar. Pero el control en el caso de la carne consiste en mantener la misma porción. En otras palabras, no comer más de una porción diaria. Que eso es el tamaño de un bife común, como lo comemos en la casa. Que eso es más o menos 75 a 100 gramos de carne. ¿Ya? Ahora, ¿un diabético puede comer churrasco? Sí, sí puede comer churrasco, pero no puede las cantidades que nosotros nos comemos cuando hay un churrasco. Todos ustedes saben que cuando hacen churrasquitos por ahí, parrillita, le tiran como medio kilo de carne, más o menos. Algunos más, ¿no? ¿Ya? Pero como mínimo un cuarto kilo, por lo menos, se comen de carne. Y eso, para un diabético, es mucho. ¿Ya? Un diabético puede comer su churrasco, pero puede comer solamente la misma cantidad que él comía o que come a diario, sin aumentar más de eso. ¿Ya? Y ese es el detalle. ¿Ya? El paciente diabético puede comer cualquier carne, pero solamente la porción diaria, sin incrementar más esa porción. ¿Ya? Entonces un diabético, por ejemplo, no puede comerse 2 chuletas, puede una. ¿Ya? Y así, de esa manera. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esta molécula? Dicen, ¿qué pasaría si el hígado se dañaría? Bien. El hígado cumple varias funciones, ¿no? En este caso, lo que estamos viendo en los carbohidratos, estás viendo que el hígado sirve para almacenar lo que es la glucosa en forma de glucógeno. Pero también el hígado, eso lo vimos en los primeros monosacáridos, transforma lo que es la galactosa o la fructosa en glucosa. En otras palabras, el hígado va a ayudar a mantener los niveles de glucosa estables. Ahora, cuando uno tiene problemas hepáticos, como la famosa hepatitis, por ejemplo, ya el hígado ha perdido esa capacidad
de poder procesar los carbohidratos o lo hace muy poco, lo cual va a hacer que los niveles de glucosa en la sangre no alcancen a mantenerse en los niveles adecuados. Eso va a hacer que estén más bajos de lo normal, generando hipoglicemia. ¿Ya? Si alguna vez ustedes han enfermado de hepatitis o han conocido a alguien de hepatitis, entre los síntomas de la hepatitis está que el paciente está débil, cansado, con sueño, ya tiene flojera. Y esos síntomas es porque está con la glucosa baja. Incluso llegan a desmayarse, ¿no? Porque hacen algún tipo de ejercicio, corren un poquitito y como consume la glucosa, su glucosa baja y pierden la conciencia, ¿no? Eso es una de las funciones del hígado. Entonces, si el hígado está fallando, van a tender a tener la glucosa baja. ¿Ya? Esa es una de las cosas. Pero hay otras cosas también. Por ejemplo, lo que hablamos con los aminoácidos, las proteínas, ¿ya? Cuando un aminoácido es metabolizado, como vamos a ver más adelante, ese aminoácido va a dar como producto metabólico amoníaco, que es tóxico para el cuerpo, y no lo podemos botar. Entonces el hígado convierte el amoníaco en urea, y la urea ya puede salir por la orina. Por lo tanto, si el hígado está fallando, vas a tener también acumulación de amoníaco, que es lo que, por ejemplo, mata en los pacientes con cirrosis hepática. ¿Ya? Intoxicación de amoníaco, lo que termina matándolo a ellos. ¿Ya? También el hígado trabaja en otras funciones. Por ejemplo, fabrica albúmina, les decía, ¿no? Entonces, si está dañado, perdón, va a fabricar menos albúmina y nos vamos a hinchar. Procesa las grasas, como vamos a ver también un tema más adelante, y por lo tanto va a empezar a tener, dependiendo del tipo de grasa, en algunos va a acumular grasas y otros tipos vamos a tener menos. Y también metaboliza a lo que es la bilirrubina, que es un derivado de la hemoglobina. Cuando los glóbulos rojos mueren, liberamos hemoglobina, esa hemoglobina se transforma en biliverdina y luego en bilirrubina. Y el hígado transforma esta bilirrubina, que le llamamos indirecta, en otra bilirrubina que se llama bilirrubina directa, para poder botarlo en la bilis y así pueda salir del cuerpo. Si el hígado falla, no puede hacer este proceso y entonces acumula la bilirrubina, que es lo que hace que el paciente hepático se ponga amarillo, ya que esta sustancia tiene ese color amarillo, ¿ya? Entonces, eso pasaría cuando hay daño hepático, no importa si es agudo o crónico, lo único que cambiaría sería la velocidad de los síntomas, ¿ya? Y estás viendo que en cuanto a esto, tendríamos problemas de glucosa baja. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿O que quieran ampliar sobre eso? Doctor, ¿y la cirrosis, hablando del hígado, viene netamente por los alcoholes? No, porque yo siempre no escucho, ¿no? De que dicen, no, está con cirrosis, que mucho tomaba. O sea, mayormente he visto que incluso un pariente ha muerto de eso, no se alimentaba bien, pero mucho bebía. Y bueno, el doctor dijo que era cirrosis y que el hígado estaba dañado. La cirrosis es una patología en la cual el hígado ha sufrido daño crónico, ¿ya? Y sus células se han muerto y va siendo reemplazado por tejido cicatrizal. En otras palabras, de a poquito va perdiendo las células funcionales y se va convirtiendo como si fuese una cicatriz, no todo el tejido. ¿Ya? Las causas de la cirrosis son varias, no solamente es el alcohol. ¿Ya? Es una de las causas. Y a veces tenemos la mala costumbre de decir que es por el alcohol, pero no es la única. Hay muchas. Ya pueden ser, por ejemplo, alteraciones de las grasas, en problemas metabólicos. Hay personas que en nacimiento tienen que acumular ciertos tipos de grasas y eso se le acumula a veces en el hígado y eso puede terminar dañándolo. Consumo de drogas que pueden producir daño al hígado. Y no me refiero a las drogas de abuso, sino a medicamentos. A veces
como ahorita, por ejemplo, la famosa ivermectina que todo el mundo está metiendo, alguno de ellos va a ser el problema hepático, y ya han habido casos, ¿no? Entonces, hay muchas causas, no solamente es el alcohol, ¿ya? Una hepatitis viral, por ejemplo, puede terminar en una cirrosis si ha sido mal manejada por el propio paciente, ¿ya? Entonces, lo que tienes que entender que la cirrosis es la culminación de diferentes procesos hepáticos, ¿ya? Puede ser cualquiera, una hepatitis, una hepatopatía alcohólica, ¿ya? Un síndrome hepatorrenal, etc. Cualquier enfermedad que sea crónica y lastime por mucho tiempo al hígado puede terminar en una cirrosis, ¿no? Incluso hasta el veneno del escorpión y otros más pudiese producir cirrosis hepática en algunas circunstancias, ¿ya? Bueno, pues ya sabes, el alcohol es uno, pero no es el único, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces veremos sobre la celulosa. Bien, la celulosa es otra molécula ya formada también por moléculas de glucosa, ¿ya? Ahora, no tiene un número como las otras que hemos visto, porque en realidad es bastante variable. No estamos hablando de cientos de miles como el anterior, sino de miles de millones. Ya, por ejemplo, una madera, un tronco de esos que ustedes aún es, o la madera de su mesa, por ejemplo, una sola pieza es toda una molécula de celulosa. ¿Ya? O sea, para que vean cuán grande es esta molécula. Y ahí en un trozo de madera tenemos millones de moléculas de glucosa, ¿ya? Sucede que la celulosa es la molécula que se usa para sintetizar las paredes celulares de las células vegetales. Lo que pasa es que las células vegetales, aparte de tener como nuestras células membrana celular, tienen otra capa externa llamada pared celular, que en realidad se va conectando entre todas las células, ¿ya? Esta pared celular, ya, esta pared celular está formada por celulosa. Cuando una planta muere, ya la célula de la planta va a morir, pero la celulosa permanece. Ya, la celulosa es entonces lo que ustedes conocen como madera. Si ustedes ven una plantita y se muere y se seca, lo que queda, eso amarillo que queda, es la celulosa, ¿ya? Ahora, fíjense que la celulosa es una molécula formada por energía, por lo tanto, por la glucosa. Por eso cuando prende la madera, bota tanta energía, que es el fuego, el calor, ¿ya? Ahora, esto puede ser aprovechado por ciertos animales, no por el ser humano. Ya, por ejemplo, la vaca, cuando come pasto, por eso rápidamente aumenta de peso, ya, porque se mete harta energía, ya, porque al comer celulosa puede obtener grandes cantidades de energía. Pero para poder procesar esto, se necesita un proceso digestivo lento, ya, y que sea con una bacteria especial que procesa a esta molécula, ¿ya? En otras palabras, nosotros no podemos procesar esta molécula. Nosotros comemos celulosa, pero nuestro cuerpo no se va a digerir y por lo tanto, como decimos, tal como entra, se sale. Entonces, esta molécula nutricionalmente no nos va a aportar nada,
¿ya? No nos aporta nada, a nosotros no, ¿ya? Pero su importancia nutricional, por lo tanto, no viene de que nos aporte un nutriente, sino de otro aspecto. Ya, sucede que esta molécula, la celulosa, y eso lo han visto ustedes con el papel o la madera, chupa agua, absorbe el agua. Y no solamente absorbe, sino que también se hincha cuando absorbe agua. ¿Ya? Ahora, sucede que cuando los restos alimenticios pasan por el intestino grueso, en el intestino grueso se empiezan a formar las heces. Y este intestino grueso es una máquina de chupar agua. ¿Ya? Chupa agua. Conforme va chupando el agua, las heces se van endurando. Por lo tanto, la consistencia de las heces son más blandas, más líquidas o más duras, depende de cuánto tiempo tardan en pasar por el intestino grueso. Si pasan muy lento, se van a volver secas y duras. Si pasan muy rápido, se van a volver líquidas, ¿no? La diarrea, por ejemplo, es eso. Pasa tan rápido que no le da tiempo para absorber el agua y se sale, ¿no? Y el estreñimiento es lo contrario. El intestino se mueve tan lento y las heces entonces están ahí mucho tiempo y el intestino le empieza a sacar todo el agua y las va volviendo más duras cada vez. ¿Ya? Ahora, esta molécula, la celulosa, como chupa agua, podemos decir que se pelea por el agua con el intestino. Entonces, cuando llega a las heces, no deja que nuestro intestino le saque todo el agua. Y eso haría que las heces no lleguen a endurarse y se mantengan pastosas. ¿Ya? Entonces, de esa manera, se evita el estreñimiento. Además, como se hinchan, al hincharse, estirarían las paredes del intestino y el intestino, cuando se estira, se estimula a moverse más, lo cual haría que el paciente también vaya más frecuentemente al baño. ¿Ya? Entonces, esta molécula nos va a ayudar a evitar el estreñimiento. ¿Ya? Ahora, como el cáncer de colon tiene como principal causa el estreñimiento crónico, ya al consumir fibras también estoy evitando el cáncer de colon. ¿Ya? Entonces, son muy útiles para nosotros. Nutricionalmente no, pero desde el punto de vista saludable también. ¿Ya? Ahora, como se hinchan, al llegar al estómago también se van a hinchar y eso hace que el estómago se llene más rápido y por lo tanto tengamos más rápidamente la sensación de saciedad. Por eso dice ahí, también ayuda a controlar el hambre, ya que al tener el estómago y los intestinos hinchados, porque esta molécula está absorbiendo el agua y no le quita, entonces vamos a tener menos hambre, ¿ya? Lo cual lo hace útil para el tratamiento o el control en pacientes diabéticos y en pacientes con sobrepeso, ¿ya? Bien, ahora, como es una molécula vegetal, ya saben que se encuentra en todos los vegetales, sea cual sea, ¿ya? Arroz, trigo, papa, yuca, lechuga, tomate, todos tienen celulosa, ¿ya? Sin embargo, como siempre, hay unos que tienen más que otros. Por ejemplo, el arroz blanco, como le conocemos, tiene muy poca celulosa, en cantidades no importantes. Pero si hablamos, por ejemplo, del arroz integral, que es un arroz que contiene la cáscara en realidad, porque el cereal, el arroz, cuando se cosecha, en realidad es una semilla y tiene sus cascaritas, ¿no? La cáscara externa, la chala, que esa no la comemos nosotros, se la dan a las vacas. Pero cuando se saca la chala, el arroz tiene una capa más delgadita llamada cutícula, que es la que le da ese color cafecito al arroz integral. ¿Ya? Entonces, en la industria le pelan también esta capa, la cutícula, ¿ya? Y solamente queda la parte interna de la semilla, ya que ese es el arroz blanco. Por lo tanto, el arroz blanco tiene muy poco celulosa. En cambio, el arroz integral tiene mucha celulosa. Entonces es más práctico en este aspecto, ¿ya? Bien, las hojas, todas, lechuga, espinaca, acelga, la que ustedes quieran. En las cáscaras de cualquiera
de las frutas o vegetales que comen. La cáscara de una manzana, por ejemplo. La cáscara de la papa, que por cierto es muy nutritiva. Solamente hay que lavar bien y es muy nutritiva la cáscara de la papa. ¿Ya? Y el bagazo, que es el resto que queda después de sacarle el jugo a cualquier vegetal, ¿no? Por ejemplo, si ustedes hacen zumo de zanahoria, ya eso que queda como borra que le decimos, eso es celulosa, ¿ya? Entonces sería esto que estamos hablando, ¿ya? Por lo tanto, si una persona quiere ayudar a controlar que es estreñido todo el tiempo, debe consumir bastante celulosa. Si una persona quiere controlar el hambre, como en el caso del diabético, o cuando tiene sobrepeso, debe comer celulosa. Ya la celulosa es lo que comúnmente se le dice la fibra vegetal. Es esto de acá, ¿ya? Entonces, si alguien necesita consumir celulosa, ¿qué se les recomienda que coma? Ensaladas, frutas, pero comerlas, no chuparlas, ¿ya? Porque es el error. Por ejemplo, si ustedes hacen jugo de naranja, el jugo de naranja no tiene celulosa. Pero si se comen la naranja, hay celulosa. Lo mismo que la zanahoria que les decía. O sea, los jugos no van a encontrar ya la celulosa. Hay que comerla, la fruta, cualquiera de ellos, comerla. ¿Ya? Entonces, una dieta rica en vegetales, en hojas, en cereales integrales, ¿ya? Y frutas, nos va a proporcionar buenas cantidades de celulosa, ¿ya? Bueno, entonces, esta molécula nos ayudaría en ese aspecto, ¿ya? Ahora, aquí tenemos un pequeño problemita en Santa Cruz y en el oriente boliviano. Debido a que no podemos conservar por mucho tiempo los vegetales, como la lechuga, espinaca, ustedes saben que hay que comprarla para el día, porque se la ponen al refri y se arruina. Lo mismo las frutas, rápidamente se dañan. Entonces, el problema en el oriente es que hay un bajo consumo de fibra vegetal. Eso significa que tengamos muchas personas que son estreñidas y en el oriente boliviano es donde hay más casos de cáncer de colon que en el resto de Bolivia, ¿ya? Si nos vamos hacia la zona de los valles, en cualquier lado, sea Cochabamba, la misma parte de valles de Santa Cruz, Sucre, hay alto consumo de fibra. Por lo tanto, los índices de cáncer de colon en estas zonas es muy baja, ¿ya? Peor con la modernización de la dieta, porque lo que yo siempre les digo, ¿cuándo han visto un pollo al braster con ensalada? No, no existe. Se dan cuenta, la gente ha cambiado su forma de comer y últimamente hay muy poca fibra vegetal en la dieta. Eso hace que comamos más, porque nos va a dar más hambre, obviamente, y entonces vamos a comer más. Nos va a hacer subir de peso, ¿ya? Y estamos con riesgo de cáncer, ¿ya? Bueno, cuando una persona viene con síntomas de estreñimiento, lo primero que hay que hacer es recomendarle que consuma fibras, esto es lo que estamos hablando acá, lo cual muchos pacientes suelen cumplirlo durante unos días, pero luego vuelven otra vez a su dieta, porque interesantemente nosotros comemos lo que aprendemos, y lo que una persona aprendió a comer dentro de sus 5 años, su infancia, es lo que va a comer toda la vida. Ya es difícil cambiarles. Entonces, en esos pacientes les damos fibras también vegetales de esto mismo, pero en formas farmacéuticas, como el Cofibram, Fibrasol, Mucofal, que son fibras vegetales y que vienen en sobrecitos, en cápsulas, y así el paciente cumple, ¿ya? Pero están viendo que con una buena dieta no necesitaría estar consumiendo esto. Pero sucede que estos productos también son caros, ¿ya? Y muchas personas obviamente no lo consumen y como no quieren cambiar su estilo de comida, entonces se quedan con esos problemas. Para eso yo les recomiendo una cosa, ¿ya? Que la veremos cuando volvamos, ¿no? Porque se va a cortar. Ya, a la vuelta les recomiendo.